Héroes míos, continuamos con la maratón. Aunque puede que no se especifique claramente, Momonga sí estaba bastante tenso cuando fue a su primera batalla y aún no estaba seguro acerca del poder de sus enemigos. Por eso, cuando se encontró con un humano, lo primero que utilizó fue su hechizo preferido, aplastar corazones. El anime lo mencionó. Este hechizo es de nivel 9. Solamente una escala por debajo de la máxima magia permitida dentro del mundo de Yggdrasil. Y de hecho Momonga estaba preparado para enfrentar a dos enemigos de nivel 100. Sabía que si de repente esta magia no surtía efecto en ellos, estaba seguro que esta técnica de nigromancia por lo menos les haría una buena cantidad de daño, o por lo menos lo suficiente para aturdirlos. El plan de Momonga era: al momento de que estos soldados se lograran desequilibrar, tomaría a las dos muchachas y las lanzaría al portal para hacerlas escapar del peligro. Por eso mismo, una muerte instantánea estaba fuera de sus predicciones. La verdad, él no consideraba que los humanos, o por lo menos los caballeros de este mundo, se encontraran en un nivel tan mediocre y bajo. Pero utilizar esta magia aún no le daba suficiente información acerca de la fortaleza de sus enemigos. Por eso, probó un hechizo de nivel 5, el cual no solía utilizar cuando todo esto era un videojuego. Momonga comentaba que cuando estaba en sus peleas con otros jugadores de nivel 100, él solamente utilizaba hechizos de nivel 8 o superiores. Los de nivel inferior no servían para absolutamente nada, quizás distracciones, pero entre los más veteranos ni siquiera servía para eso. Por lo tanto, decidió probar con este de nivel 5 para seguir calculando la fortaleza de sus enemigos y así tener una idea aproximada de qué tan fuertes son. Generalmente, en Yggdrasil, las armaduras solían tener resistencias elementales, pero eran vulnerables a los ataques de relámpago. Entonces, los mismos jugadores solían encantarla con esta resistencia para poder balancear correctamente todos los atributos. Generalmente, incluso un aventurero o un jugador de nivel 50 debería ser capaz de resistir un impacto de relámpago de este nivel, pero al ver que fue carbonizado de forma instantánea, pudo darse más o menos cuenta del potencial militar de sus enemigos. Ahora, con la idea clara, ya toda la tensión que se había ingresado en su cuerpo por tener que enfrentarse a enemigos de poder desconocido desapareció. Momonga comprendió con estos dos ejemplos que seguramente sus enemigos serían increíblemente débiles y, a pesar de que no sentía miedo ni ansiedad, ahora tenía una calma y una confianza más profunda para poder llevar a cabo esta misión. Damas, caballeros, bienvenidos al maratón de Overlord, en donde estamos todos los días comparando los capítulos con su novela para encontrar todas las curiosidades de la serie. Esta saga de videos llegó 10 años tarde, pero es mejor que nunca. Así que, si te interesa, mi rey, ponte cómodo, jala una soda y empecemos con número 1. A Momonga Sebas lo vació como no tienen idea después de que él volvió desde la superficie otra vez a Nazarick. Recordemos que el papel de Sebas es siempre servir a este señor, protegerlo y resguardarlo. Y cuando se enteró que salió al exterior sin él, sin su principal guardaespaldas, él se enojó bastante. Y luego, con una mirada de bastante reproche y un aura que hizo temblar la verdadera conciencia de este ser supremo, le hizo prometer que si fuera a volver a salir, le notificara de antemano para que él estuviera en guardia y predispuesto para actuar ante cualquier situación con la cual él tuviera que lidiar. O básicamente lo regañó de una forma en la que él prometió y juró cumplir. Número 2. Momonga, al igual que todos los jugadores, tienen un objeto que se llama Bolsa de Objetos Infinita, con la cual pueden almacenar todos los ítems en un espacio ajeno a la dimensión para no tener que cargarlos en una mochila. Pero esta bolsa de objetos infinita realmente solamente de infinita solo tiene la palabra, porque según dicen las palabras del propio Momonga, solamente puede albergar hasta 500 kilos de peso. Pero 500 kilos es bastante. Si se pone entre armaduras se llenaría rápidamente, pero si se guarda solamente para ítems, estaba seguro que podría almacenar una cantidad bastante colosal de ellos. Número 3. Uno de los efectos especiales de la espada del caballero de los no muertos es la capacidad de convertir en esclavos zombie a todos aquellos que él matara.
una forma de atadura de alma que los convertiría en sus esbirros para siempre. Sus almas serían sometidas a torturosos dolores y sacrificios que no tendrían fin. Curiosamente, durante esta batalla en la aldea de Carne, resulta que los caballeros, al ver esta condición especial de sus muertos, les dijeron que sin importar lo que pasara, una vez uno de sus compañeros fuera asesinado por este caballero, otro debería decapitarlo o descuartizarlo para que no se levantara y se convirtiera en una amenaza adicional dentro de este campo de batalla. Número 4. El espejo de clarividencia es uno de los ítems más útiles y al mismo tiempo más balanceados que existió dentro de Yggdrasil. Permite poder analizar todos los campos alrededor del jugador para poder visualizar a otros jugadores. Generalmente era empleado por asesinos de jugadores que les encantaba matar a otros novatos y también asesinos de los asesinos de jugadores que trataban de hacer justicia divina por aquellos que se metían con los noobs. Pero este objeto, a pesar de que tenía esa función tan increíble, tenía ciertas desventajas, y es que ocultarse de él era increíblemente sencillo. Bastaría un simple hechizo de sigilo de nivel básico o que tuvieras un nivel de sigilo bastante elevado en forma moderada para que el espejo no te pudiera detectar. Por lo tanto, es bastante útil con los aventureros que están desprevenidos o con aquellas que no sean de clase ladrona. Número 5. Ese detalle es crudo e innecesario, pero pues existe en la novela y quizás te interesa. La masacre del pueblo de Carne empieza desde la perspectiva de Henry, quien ella iba hacia el río para tratar de recoger un poco de agua y dejarla dentro de su hogar. Tendría que hacer 3 viajes completos para poder llenar el cubo y poder satisfacer las necesidades del día. Pero cuando ella estaba volviendo, vio cómo la columna de humo empezaba a alzarse a lo largo del pueblo, y ahí fue cuando los soldados, los caballeros de este imperio, empezaron a masacrar a todos los pobladores. La curiosidad innecesaria radica en que, cuando Henry llegó a su hogar, vio que su familia aún estaba ahí y todos estaban planeando escapar. Pero aquí uno de los caballeros, especialmente aquel que empezó a ofrecerle oro a sus demás colegas para que ofrecieran sus vidas como escudos humanos para protegerse, por su lujuria se interesó en esta niña y trató de violarla. Su padre obviamente no lo iba a permitir, y así, enfrentándose a todos los caballeros, consiguió un poco de tiempo para que ésta pudiera escapar sin mirar atrás. Por eso mismo, al negarle la culiada de esta tarde, ese mismo caballero, en un arrebato de furia, empezó a masacrar a este hombre más allá de lo necesario, apuñalando su cuerpo una y otra vez hasta que finalmente estuviera satisfecho para tratar de cambiar un deseo oscuro por otro. Número 6. Es una práctica realmente común en aquellos tiempos, cuando esto era un videojuego, en que los jugadores humanos solían cazar a aquellos que tenían personajes no humanos o semi-humanos. Era divertido desde el punto de vista desde los foros de los mismos jugadores, y lo hacían más allá de por deporte. Su presa principal, los novatos. Les encantaba atraparlos para robarle todos sus ítems o tirarles la partida. Mayormente porque, recordando las consecuencias de morir en este mundo, la pérdida del personaje generaba que al momento de la resurrección perdiera 5 niveles de experiencia y uno de los objetos, generalmente el más importante y caro, que esté dentro de su equipamiento. Número 7. Kasef. Cuando él se acercó para agradecerle a Ainz por salvar a todos los habitantes del pueblo de Carne, él inclinó la cabeza y dio una profunda reverencia. Este acto hizo que la mayoría de las personas se asombrara, porque aparentemente en este mundo existía una distinción muy clara de castas entre las personas, y que un caballero inclinara su cabeza con alguien que no era un noble simbolizaba que de verdad el acto ameritaba respeto, o por lo menos los valores de la persona que agachaba la cabeza eran lo suficientemente nobles como para reconocer a cualquier persona por su heroísmo, más allá del título nobiliario que le estuviera respaldando. Número 8. El hechizo portal es el más efectivo que Ainz tiene para la teletransportación de un punto hacia otro. Existen otros, pero suelen tener un índice de falla al momento de realizarlos. No obstante, este tiene un índice de error y de precisión
de 0 y 100%. Jamás falla y siempre entabla el punto en donde el usuario desea ir. Un hechizo del más alto nivel. Número especial. Mi hermano, vuelvo y te digo, una pausa publicitaria. Si tienes tiempito este sábado, acompáñame en un directo en donde me verás recaudando dinero para mi universidad en mi séptimo semestre de Administración de Empresas, y en donde me vas a ver cómo sufro haciendo ejercicio por esta recaudación. Por cada dólar que me ofrezcan, amareo 5 sentadillas o 5 flexiones o 5 abdominales o una combinación de mayores ejercicios con pesas que acabo de ingeniar. Así que si te gustaría verme sufrir, si me quieres ayudar donándome, o si solamente me quieres venir a hacer barra, estás invitado a verme sufrir, viendo cómo trato de levantar 500 sentadillas. Ya me ha tocado una vez. Número 9. Momonga mostró una varita que tenía bastantes metales preciosos para poder revivir a los habitantes de este pueblo. Pero había un pequeño problema. Y es que habían muchos caballeros que fueron testigos de la masacre. Si de repente ellos volvieran y miraran a las personas que mataron vivas de nuevo, seguramente el rumor de la resurrección empezaría a correrse por todas las calles y esta aldea sufriría más del beneficio que estarían obteniendo al recuperar a sus pobladores y a las personas caídas. Curiosamente, Momonga recapacitó. La varita que tiene en mano es de usos limitados. Pero vuelvo y les digo, Momonga es un acumulador completo. Él tiene muchísimas de estas y no les gusta gastarlas. Podría revivir a todo este pueblo y aún tendría una cantidad bastante grande para poder emplear en el futuro. Pero vuelvo y digo, él no quiso emplearlas para proteger a estas mismas personas de un destino del cual estaba seguro iban a sufrir más. Número 10. En la novela, cuando Henry estaba corriendo, siendo perseguida por los caballeros, se empiezan a describir o a mencionar los pensamientos de ella. Se sentía agotada, fatigada, percibía que en cualquier momento iba a ser alcanzada. Por lo tanto, una idea oscura empezó a surcar en su mente. Deshazte de tu hermana, bótala, lánzala al piso. Seguramente el caballero se entretendrá con ella y tú tendrás el tiempo suficiente para escapar. Y aunque esta idea bastante oscura se cruzó por su mente, la luz en su corazón brillaba con más intensidad y ella no iba a permitir que la última familia que le quedara muriera en este sitio. Preferiría dar su vida entera para salvarla, si sea por unos cuantos segundos más, antes que abandonarla. Morir juntas es mejor que vivir en soledad. Por cierto, mientras estaba escapando de los caballeros, Henry luchó un poco. Llegó un punto en el que el caballero alcanzó a atraparla y también, siguiendo el ejemplo de su capitán, también deseaba violarla. Pero Henry alcanzó a reunir el valor suficiente para apretar con máxima fuerza su puño y estallarlo sobre el casco del capitán, o por lo menos del soldado que iba a accederla. Este se tambaleó bastante, no esperaba defensa o resistencia por parte de esta chica, y mientras trataba de recuperar sus sentidos, ella volvió a escapar. Ahora este caballero no iba a ir por las buenas, sino que directamente la iba a asesinar por hacerle daño. Número 11. Dentro de la recompensa que los habitantes del pueblo estaban dispuestos a ofrecerles a Momonga se encontraban 3000 monedas de cobre y plata. No tenían monedas de oro y no podrían permitirle pagar más de eso porque, teniendo en cuenta las bajas en esta aldea y el cambio de estación, necesitarían un capital mínimo para poder empezar a cultivar y a comprar lo necesario. Más allá de eso, sin duda alguna afectaría de forma irremediable su calidad de vida. Momonga después les empezó a preguntar acerca del oro en este mundo, acerca de su moneda. Le dijeron, oye, ¿yo podría utilizar estas monedas de oro en este país? Son de un lugar lejano que ya no existe. Ellos le dijeron que sí, el oro tenía su valor, estaba acuñado. Puede que no tenga la representación de lo que representa el país anteriormente, pero el material vale de la misma forma como lo valdría una moneda nacional. Pero curiosamente, estas monedas pesaban el doble de las monedas de oro de la nación, por lo cual empezó a ser bastante sospechoso. El jefe de la aldea le solicitó permiso para rayar las esquinas de la moneda con tal de comprender si era real o no. Momonga dijo, sí, puedes hacerlo, pero después tendrás que retribuirme el valor del oro que se esté perdiendo. El otro, después de escuchar eso, dijo, mejor no, entonces no lo voy a hacer. Número 12. Sobre los guantes de Momonga. Resulta que
El gremio de Ain-Sur-Gon, para a veces ocultar sus razas, sus clases demi-humanas, utilizaban guantes de hierro para poder camuflarse entre las demás personas. ¿Por qué lo hacían? Porque era una práctica común y divertida entre muchos gremios asesinar a unas razas en específico y hacerles mucho bullying. Estos guantes no tenían, al igual que la máscara de la envidia, ninguna capacidad de poder absorber cristales de bases de datos para adquirir habilidades. La máscara no podría, a pesar de que la tenía todo el mundo que se haya conectado en Navidad, no podía almacenar ningún efecto, ninguna resistencia, era meramente decorativa. Lo mismo iba con los guantes de hierro. Tenían un poco de defensa, pero era lo mismo que una armadura de nivel 1. Número 13. ¿Cuánto tiempo estuvo Momonga cacharreando ese espejo mirando los alrededores de Nazarick? Se especificó que fue mucho. Días enteros, pero realmente podía llevar esta tarea titánica porque no se cansaba, no tenía hambre, no tenía sueño, pero él estaba preocupado de Sebastián. Ese sujeto estaba a su lado y él sí tenía esas necesidades fisiológicas, entonces se preocupaba más y más de su sirviente. Le dice que debería tomar un descanso, no se preocupe por él, pero Sebas dice que lo hará en el momento que su señor terminara toda la misión que estuviera haciendo. Él, aunque no tuviera ese efecto de no sentir cansancio, sueño o hambre, utilizando ciertos ítems no habría ningún inconveniente para ponerse a la par con su señor y también aguantar el tiempo que sea necesario. Número 14. Sebas es el peor informante para tratar de transmitir instrucciones. Momonga dijo claramente: Sebas, quiero ir a ayudar a esta aldea. Y Sebas, que entendió, hay que organizar un ejército inmediato para asediar esta aldea. Envió a Albedo, principal como guardaespaldas de Momonga, y después a un montón de soldados de alto nivel rodeando la aldea para que, a la señal de su señor, exterminaron a todos hasta la última partícula que hubiera dentro. Pero aquí Momonga se agarra la sien y dice: por favor, Sebas, no pasaste muy bien el mensaje, ¿cierto? Yo no busco destruir esta aldea, yo lo que espero es salvarla. Así que dile a los guardianes, porque también vinieron Mara y Aura para la exterminación, dile a todos los ejércitos que ellos trajeron que den media vuelta y vuelvan a Nazarick. Solo que estos dos, que Aura y Mara sí se quieren, por si de repente la cosa se pone fea. Pero eso es todo. Todos aceptaron sus órdenes y se fueron. Paralelamente, Momonga le pregunta a Albedo qué piensa de los humanos. Ella da su opinión, pero Momonga, ¿por qué le preguntó esto específicamente? Todo se debía a su experiencia en la vida social. Entendía perfectamente que es bueno para un jefe conocer las perspectivas de sus empleados para así actuar conforme a sus creencias y saber en qué momento ellos se molestarían por hacer algo. Por eso le preguntó, y también le aconsejó que debería tener prudencia en ciertos momentos. Número 15. Momonga sabía perfectamente que la persona que estaba detrás del espejo no lo podía ver, pero por un instante pudo percibir que sus ojos hicieron contacto visual, como si esta persona, el padre de Henry, hubiera tenido una epifanía justo antes de morir, como si supiera que un ser superior lo estaba viendo y, siguiendo caso a este instinto, habló a los ojos de esa corazonada y le dijo: por favor, salva a mi hija. Esto realmente conmocionó a Ainz. No sabía si esta persona se había dado cuenta de que realmente existía una magia de vigilancia o que estaba siendo visualizado. Pero eso ya no importaba. Las palabras de ese ser moribundo suplicando por la vida de su hija llegaron a lo que quedaba del corazón humano de esta persona y tratando, más bien justificando la deuda que tenía con Touch Me, fue a salvarlos a estas personas solo por la súplica de esa persona. Número 16. Sobre el Caballero de la Muerte. Mi hermano, ponte cómodo porque esta curiosidad es larga. El Caballero de la Muerte tiene un nivel 35, pero su defensa es la de un monstruo de nivel 40, aunque su ataque es la de un monstruo de nivel 25. Generalmente a Momonga le encanta invocar estos Caballeros de la Muerte porque tienen una habilidad especial que los hacen los escudos perfectos, y es que son capaces de sobrevivir con un punto de vida a un ataque que sea fatal y los pueda destruir. O dicho de otra forma, son inmunes al one-shoteo. Por lo tanto, para un mago es increíblemente bueno porque serían capaces de sobrevivir hasta 2 impactos antes de que los asesinos llegaran a los magos en la línea trasera.
Por lo tanto, esto convertía en el hechizo predilecto y favorito de Ainz, además de no cobrar prácticamente nada de mano. Es básicamente evitar un golpe certero por solo unos cuantos puntos de poder mágico. Cuando invocó al Caballero de la Muerte y le dio la orden de masacrar a los caballeros que estaban atacando la aldea de carne, este tenía una personalidad sádica y estaba disfrutando su tarea. Él, a propósito, mostraba aperturas en su guardia para que los mismos soldados se animaran a atacarlo, y cuando los contraatacaba no los asesinaba, no utilizaba su espada, solamente los azotaba con su escudo y hacía o les infligía heridas aplastantes que hacía que sus muertes sean lentas y dolorosas. Por el contrario, si el caballero se daba cuenta que alguno de estos caballeros empezaba a escapar, rápidamente desenvainaba su espada y ejercía una ejecución rápida. Con los que estaban dispuestos a luchar se divertía, y con los que estaban dispuestos a huir les daba una muerte dura y rápida con el arma que los convertiría para siempre en zombies y esclavos. Número 17. La poción que Ainz le está dando a Henry es una de las más bajas que encontraba dentro de su inventario. Solamente es capaz de curar 50 puntos de vida, pero para la vitalidad de los ciudadanos que a duras penas llegan al nivel 1, podría ser una poción restauradora de vida completa y total. Y Momonga tenía una cantidad bastante insana de estos ítems porque él no podía utilizarlas. Como no muerto, podría tener una gran cantidad de habilidades únicas y buenas, pero una gran desventaja es que los ítems curativos provenientes de la naturaleza normal lo único que hacen es dañarlo, lastimarlo. Las pociones de curaciones en él infligen efecto de veneno. Número 18. ¿Exactamente qué es capaz de convocar en los cuernos que Ainz le entregó a estos dos chicos? Primero, cada uno de ellos es capaz de invocar a 12 goblins normales, 4 arqueros, 2 chamanes y un goblin general. Como le dio 2 de estos ítems, podrían invocar a estos 2 mini ejércitos para poder protegerse, y los veríamos mucho más adelante dentro de la obra y dentro del anime. Número 19. Como asalariado, Momonga no estaba acostumbrado a recibir la gratitud de las personas a quien él ayudaba. Por lo tanto, sentir que las hijas se arrodillaron ante él y agradecieron este gesto de salvarles la vida, causó una especie de bonito o de calorcito en el pecho de este esqueleto. A pesar de eso, ellas dijeron una palabra un poco arrogante que podría ser malinterpretada. Señor, sé que esto podría ser muy presuntuoso por nuestra parte, ya que usted nos ha salvado y nos ha protegido, pero si fuera en su capacidad, ¿podría salvar a nuestro padre? Teniendo en cuenta que Momonga se sintió bien, ya que ellas les habían agradecido, les dijo una palabra bastante cruda pero real. Lo haré, siempre y cuando él siga vivo. Mientras aún no haya fallecido, prometo salvarlo. Número 20. Esta la conocemos. Sebas fue creado por Touch Me, pero lo que no entendieron es que en la novela se mencionó que la viva imagen de Sebas era exactamente igual a la apariencia de Touch Me en el mundo real, o por lo menos él se jactaba de decir eso. Comentaba que decidió crear este mayordomo con una inspiración de una fotografía de su propio padre y de cómo él se miraba en unos cuantos años. Es decir, Sebas sería más o menos la apariencia del Touch Me real en el mundo. Número 21. Ya casi acabamos. Momonga sí tiene una magia para borrar memorias, pero esta consume una cantidad bastante desastrosa de magia. Momonga tiene unas reservas bastante amplias, muy grandes, pero si él siguiera borrando la memoria de las personas, se quedaría rápidamente sin ella. Y esto solamente fue por el precio de 2 personas por 10 segundos cada una. Perdió un 30% de su reserva general. Número 22. Y bien, última curiosidad que te puedo ofrecer. Si estás apreciando este momento de la pantalla, Momonga lanzó varios hechizos para poder proteger a los chicos de cualquier tipo de interferencia del exterior. Generalmente solo había necesidad de uno y con eso bastaba, pero el segundo estaba enfocado en caso de que aparecieran magos enemigos para atacarlas. Es mejor ser precavido, pero pues al final de cuentas sus enemigos resultan ser increíblemente débiles.